Carlos Mendoza se miró en el espejo del baño de su penthouse. La impecable camisa blanca y el traje de diseñador que se habían convertido en su uniforme parecían un disfraz. A sus 32 años lo tenía todo: una flota de autos de lujo, propiedades por todo México y un imperio empresarial familiar que generaba miles de millones. Sin embargo, algo le faltaba. ¿Estás seguro de esto? Roberto, su mejor amigo y jefe de seguridad, se apoyó en el marco de la puerta. Carlos se aflojó la corbata de seda. Nunca he estado más seguro de nada. 3 días antes, Carlos había escuchado una conversación entre 2 empleados de una de las tiendas departamentales de su familia. Hablaban de cómo la familia Mendoza desconocía la vida real, de lo desconectados que estaban de las dificultades cotidianas de sus trabajadores. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. Carlos nunca había trabajado fuera de las oficinas ejecutivas. Nunca se había preocupado por el alquiler, ni había tenido dificultades para llegar a fin de mes. Nacido en la dinastía Mendoza, una de las familias más adineradas de Monterrey, había sido preparado desde niño para eventualmente tomar las riendas del imperio familiar. «Sabes que tu padre se volverá loco cuando se entere», dijo Roberto. Carlos sonrió. «Por eso no se va a enterar. No hasta dentro de 6 meses. Necesito entender a nuestros trabajadores. Necesito saber cómo es realmente la situación». El plan era simple, pero drástico. Carlos se mudaría de su ático a un modesto apartamento en un barrio obrero. Aceptaría un trabajo en una de las tiendas departamentales de su familia, no como gerente ni ejecutivo, sino como vendedor habitual. Nadie, excepto Roberto, conocería su verdadera identidad. A la mañana siguiente, Carlos se mudó a un pequeño apartamento de una habitación en Independencia, un barrio alejado de los lujosos rascacielos de San Pedro Garza García, donde solía vivir. Cambió su ropa de diseñador por ropa básica de las mismas tiendas que tenía su familia. Cambió su Rolex por un sencillo reloj Casio. Incluso su cabello, normalmente impecable, ahora lucía despeinado e informal. Carlos Torres, ese sería su nombre. Un primo lejano de la familia Mendoza que necesitaba trabajo. Esa era la historia que Roberto había arreglado con el Departamento de Recursos Humanos de la tienda del centro. Mientras Carlos observaba su nuevo apartamento, tan pequeño que podía verlo todo desde la puerta principal, sintió una extraña mezcla de ansiedad y emoción. Por primera vez en su vida, experimentaría el mundo como una persona común y corriente. La tienda departamental Mendoza Grand Plaza, en el centro de Monterrey, era el buque insignia del imperio minorista familiar. Con 5 plantas y ofreciendo desde ropa de diseñador hasta electrodomésticos, empleaba a más de 300 personas y atendía a miles de clientes a diario. Carlos llegó a su primer día 15 minutos antes, ajustándose nerviosamente su chaleco rojo de empleado en la sala de descanso del personal. ¿Nerviosismo el primer día? Carlos se giró y vio a una joven de cálidos ojos marrones y una sonrisa radiante. Su etiqueta decía, Lucía Herrera, atención al cliente. ¿Es tan obvio?, preguntó Carlos, intentando sonar casual. Lucía se rió. Todos están nerviosos el primer día. Yo estaba hecho un desastre. Por cierto, soy Lucía. Carlos Torres. Bueno, Carlos Torres, quédate conmigo y todo irá bien. Martínez es el jefe de piso. Da miedo, pero en realidad es bastante bueno si te esfuerzas. Mientras caminaban hacia la sala de ventas, Carlos notó cómo Lucía saludaba a cada empleado que pasaba por su nombre. Parecía conocer a todos, y todos se alegraban al verla. Bueno, Carlos Torres, ¿qué te trae por Mendoza Grand Plaza? Además del glamuroso chaleco rojo, claro, señaló sus uniformes a juego con una sonrisa juguetona. Carlos recitó su historia ensayada. Necesitaba trabajo. Mi primo tiene contactos con la familia Mendoza y me recomendó algo. Conexiones, ¿eh? Lucía levantó una ceja. Debe ser genial. La mayoría tuvimos que hacer 3 entrevistas antes de que nos contrataran. El comentario pilló a Carlos desprevenido. ¿Se estaba burlando de él? Antes de que pudiera responder, Martínez, el jefe de piso, se acercó. Torres, hoy estás con Lucía. Ella te enseñará cómo funciona todo. Lucía, necesito que lo capacites en caja y ventas en piso. El departamento de caballeros tiene poco personal. La mañana transcurrió como un rayo mientras Lucía le mostraba pacientemente a Carlos cómo operar la caja registradora, procesar devoluciones y atender las consultas de los clientes. Carlos nunca se había dado cuenta del trabajo que implicaba administrar una tienda.
Los sistemas, los protocolos, las interminables preguntas de los clientes, era abrumador. A la hora del almuerzo, Carlos estaba exhausto. Le dolían los pies de estar de pie y la información le daba vueltas en la cabeza. «¿Cómo te va, Rico?», preguntó Lucía mientras estaban sentados en la sala de descanso. Desenvolvió un sándwich casero mientras Carlos abría la ensalada que había comprado en una charcutería cercana. «¿Niño rico?». Carlos casi se atraganta con el agua. «Bueno, tienes contactos con la familia Mendoza. Hablas como si hubieras ido a una escuela privada y claramente nunca has trabajado en comercio minorista. Supongo que vienes de una familia adinerada y este es tu primer trabajo de verdad». Carlos sintió que se le calentaba la cara. ¿Tan transparente era? «No soy rico», protestó débilmente. Lucía se rió. «Tranquila, solo bromeaba, pero en serio parece que nunca has usado una caja registradora en tu vida». «Es obvio, ¿eh? Solo un poquito». Sonrió, pero había bondad en sus ojos. «No te preocupes, ya le cogerás el truco». A medida que avanzaba el día, Carlos se encontraba observando a Lucía cada vez más. Era extraordinaria con los clientes, paciente con los mayores, firme pero amable con los compradores difíciles, juguetona con los niños. Pero lo que más le impresionó fue cómo trataba a todos con el mismo respeto, desde las mujeres adineradas que compraban bolsos de diseñador hasta el personal de limpieza. A la hora de cerrar, Carlos estaba desplomado. Al marcar su salida, Lucía le dio una palmadita en el hombro. «Sobreviviste el primer día. Nada mal, Torres. Nos vemos mañana». Carlos la vio alejarse, charlando con otros dos empleados mientras se dirigían a la parada del autobús. En toda su vida no recordaba haber conocido a nadie como Lucía Herrera. Durante las siguientes semanas, Carlos se adaptó a su nueva rutina. Despertarse a las 6 de la mañana, tomar el autobús al trabajo, pasar 9 horas de pie, tomar el autobús a casa, caer en la cama, repetir. El agotamiento físico era algo que nunca había experimentado. Pero lo más sorprendente era lo mucho que estaba aprendiendo, no solo sobre el comercio minorista, sino sobre la vida fuera de su círculo de privilegios. Se enteró de que Martínez tenía 2 trabajos para pagar la universidad de su hija. Se enteró de que Elena, de la cosmética, cuidaba de su madre anciana. Se enteró de que Diego, de la electrónica, soñaba con montar su propio negocio de reparaciones, pero no tenía los ahorros suficientes para hacerlo realidad. Y aprendió más sobre Lucía. Vivía con su abuela y su hermana menor en un apartamento no muy lejos de su hogar temporal. Llevaba 3 años trabajando en la tienda mientras tomaba clases nocturnas de administración de empresas. Su padre falleció cuando ella tenía 15 años, y su madre se mudó a Estados Unidos en busca de un trabajo mejor remunerado, enviando dinero cuando podía. «¿Por qué te quedas?», le preguntó Carlos un día durante el almuerzo. «Eres inteligente y trabajadora. Podrías conseguir un trabajo mejor». Lucía lo miró como si hablara en otro idioma. «¿Y dejar a mi familia? Mi abuela ya no puede trabajar y mi hermana todavía está en la preparatoria. Alguien tiene que pagar las cuentas». Carlos se sentía avergonzado. En su mundo, las obligaciones familiares significaban asistir a galas benéficas y reuniones de la junta directiva, no sacrificar los propios sueños para llevar comida a la mesa. Con el paso de las semanas, Carlos y Lucía forjaron una amistad muy agradable. Almorzaban juntos y a veces, después del trabajo, tomaban un café en una pequeña cafetería cerca de la tienda. Carlos se dio cuenta de que ansiaba estos momentos con más ganas de las que quería admitir. Una noche, mientras cerraban sus cajas, Lucía mencionó que ese fin de semana era la fiesta de 15 años de su hermana. «Va a ser increíble», dijo con los ojos brillantes de emoción. «Llevamos años ahorrando. Viene todo el vecindario». «Eso suena genial», dijo Carlos, genuinamente interesado. En su mundo, las celebraciones eran eventos elaborados, planificados por coordinadores profesionales. La idea de una comunidad reunida para celebrar le parecía a la vez extraña y atractiva. «Deberías venir», dijo Lucía de repente. «Si no estás ocupada, quiero decir. No será nada lujoso, pero la comida estará increíble. Mi abuela lleva días cocinando». Carlos quedó sorprendido. «¿Seguro?». No quisiera interrumpir. «No es una intrusión si estás invitado, tonto». Escribió la dirección en un papel y se lo entregó. «Sábado a las 3 p.m. Ponte algo bonito, pero no demasiado. No queremos que eclipses a Isabel en su gran día».
Carlos dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su bolsillo, tratando de ignorar el extraño revoloteo en su pecho. La quinceañera se celebró en el centro comunitario del barrio de Lucía. Al llegar, Carlos encontró el sencillo edificio transformado con decoraciones rosas y blancas, luces centellantes y flores por doquier. Mesas cubiertas con manteles blancos llenaban el salón principal y se había montado un pequeño escenario para la banda. Carlos vio a Lucía de inmediato. Llevaba un vestido azul intenso que le hacía brillar la mirada, y su cabello, normalmente recogido, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. Dirigía a un grupo de adolescentes que preparaban las mesas de regalos, y se veía tan hermosa que Carlos se olvidó de respirar por un instante. «¿Viniste?», exclamó Lucía al verlo, corriendo hacia él. «No estaba segura de que vinieras». «Dije que sí», respondió Carlos, repentinamente nervioso. Le entregó una bolsita de regalo. «Para Isabel. No es gran cosa, solo una pulsera que pensé que le podría gustar». Lucía echó un vistazo al interior del bolso y abrió mucho los ojos. Lo que parecía una simple joya era en realidad una delicada pulsera de plata con un pequeño dije de zafiro, elegante y cara, sin ser ostentosa. «Carlos, esto es demasiado. Por favor», la interrumpió. Quería regalarle algo especial. Lucía lo observó un momento y asintió. «Gracias, le encantará». La celebración fue diferente a todo lo que Carlos había vivido. No había la rígida formalidad de los eventos a los que solía asistir. Aquí todos se conocían. Los niños corrían entre las mesas, los ancianos jugaban al dominó en un rincón, y la comida, platos caseros traídos por varios familiares, se servía al estilo buffet. A Carlos le presentaron a lo que parecían 100 personas, entre ellas la abuela de Lucía, doña Elena, una mujer menuda de ojos astutos que le apretó la mano con firmeza y le hizo preguntas directas sobre su familia y sus intenciones. «Abuela, deja de interrogarlo», rió Lucía. «Solo es un amigo del trabajo. Un hombre no se viste tan bien para visitar a solo un amigo», respondió doña Elena en español, dándole a Carlos una mirada cómplice que lo hizo sonrojar. A medida que avanzaba la noche, Carlos se dejó llevar por la alegría de la celebración. Bailó con los primos de Lucía, comió más de lo que creía posible e incluso se unió a los cantos tradicionales de algunos hombres mayores. Pero sus momentos favoritos eran Lucía. Ella lo encontraba toda la noche, le traía comida, le presentaba a más familiares y lo llevaba a la pista de baile cuando empezaba una canción lenta. «No sabía que supieras bailar», dijo mientras se movían juntos, su mano cálida en la de él. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», respondió Carlos suavemente. Lucía lo miró con curiosidad. «Eres diferente de lo que pensé cuando nos conocimos». «¿Diferente bien o diferente mal?» Ella sonrió. «Diferente, bueno, definitivamente bueno». Al caer la noche, Carlos se ofreció a ayudar con la limpieza. Se encontró en la cocina con Lucía, lavando platos juntos. «Gracias por invitarme», dijo. «Esto fue... no sé cómo explicarlo». Se sintió real. Lucía le dio un plato para que se secara. «¿En vez de qué? ¿Falsas celebraciones?» Carlos eligió sus palabras con cuidado. «He estado en muchas fiestas donde la gente solo está ahí porque quiere algo. Conexiones de negocios, ascenso social, ese tipo de cosas. Esta noche no fue así. Todos vinieron porque querían celebrar a Isabel». Lucía se quedó callada un momento. «Sabes, cuando te conocí, pensé que solo eras un niño rico que jugaba a tener un trabajo de verdad. Pero no eres así. De verdad te importa la gente». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo. Si tan solo supiera la verdad, que él era exactamente lo que al principio lo había acusado de ser. «Lucía, hay algo que debería decirte. Aquí estás». Isabel irrumpió en la cocina, radiante con su vestido rosa. «Lucía, todos preguntan a dónde fuiste. Y Carlos, mis primos quieren saber si estás soltera». Soltó una risita. El momento se rompió. Lucía le puso los ojos en blanco a su hermana. «Dile que es demasiado mayor para ellas». «En realidad», dijo Isabel con una sonrisa traviesa, «creo que preguntan por ti, no por ellos». Carlos no pudo evitar reírse al ver la expresión avergonzada de Lucía. Cualquier confesión que hubiera estado a punto de hacer tendría que esperar para otra ocasión. 3 meses después de su experimento, Carlos era más feliz que nunca. Su apartamento ya no le parecía pequeño, sino acogedor. Las largas jornadas de trabajo ya no lo agotaban, sino que lo llenaban. Y Lucía se había convertido en el centro de su mundo. Pasaban cada vez más tiempo juntos.
El café después del trabajo se había convertido en cena. La cena se había convertido en salidas de fin de semana. Exploraban museos, hacían senderismo en parques cercanos y pasaban horas en la pequeña librería donde Lucía compraba sus libros de texto. Carlos nunca había sentido lo mismo por nadie. Lucía era inteligente, divertida y compasiva. Trabajaba más duro que nadie que él conociera. Soñaba con abrir su propio negocio algún día, una combinación de librería y cafetería donde los estudiantes pudieran estudiar. Pero a medida que sus sentimientos por Lucía se intensificaban, también lo hacía su culpa por su engaño. Cada vez que ella compartía algo personal con él, cada vez que le confiaba sus esperanzas y temores, el peso de su mentira se hacía más pesado. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Carlos estaba reponiendo los estantes cuando Roberto apareció en la tienda, vestido con un traje que lo hacía destacar entre los compradores. «Tenemos un problema», dijo Roberto en voz baja, llevando a Carlos a un pasillo vacío. «Tu padre sabe que pasa algo. Ha estado intentando contactarte para hablar de la fusión con Santiago. La junta directiva es la semana que viene y tienes que estar allí». Carlos se pasó una mano por el pelo. «No puedo desaparecer. Necesito más tiempo». «No tienes más tiempo», insistió Roberto. «Tu padre habla de volver de Madrid antes de tiempo. Si aparece y te encuentra haciendo de dependienta». «No estoy jugando a nada», espetó Carlos. «¿Carlos?», preguntó Lucía tras ellos. «¿Está todo bien?». Carlos se giró y vio a Lucía allí de pie, con la preocupación reflejada en el rostro. Miraba a Roberto y a él alternativamente, visiblemente confundida por la tensión. «Todo bien», dijo Carlos rápidamente. «Es solo un viejo amigo». Roberto extendió la mano. «Roberto Vega. Carlos y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo». Lucía le estrechó la mano, pero tenía la mirada fija en Carlos. «Tu amigo viste muy bien para una visita informal a unos grandes almacenes». Antes de que Carlos pudiera responder, sonó el teléfono de Roberto. Lo revisó y frunció el ceño. «Tengo que atender esto. Piensa en lo que te dije, Carlos. El tiempo se acaba». Con un gesto de la cabeza hacia Lucía se alejó. «¿De qué se trataba eso?», preguntó Lucía cuando Roberto se fue. «¿Se acaba el tiempo para qué?», Carlos suspiró. «Es complicado». «Complicado», repitió Lucía. «Para ser alguien que habla de honestidad y conexiones reales, seguro que tienes muchos secretos». «Lucía, no es así». «¿Y entonces cómo es? Porque desde donde estoy parece que escondes algo. Y sea lo que sea, es tan importante que tu amigo del traje de $1000 te puede rastrear en el trabajo». Carlos quería contárselo todo. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Pero no allí, no así. «¿Podemos hablar después del trabajo, por favor?» Lucía lo observó un buen rato. «Bien, después del trabajo». Pero nunca tuvieron la oportunidad. Justo cuando terminaba su turno, Martínez se les acercó con una expresión extraña. «Lucía, el señor Mendoza está aquí. Pregunta por ti específicamente». Carlos sintió que se le helaba la sangre. «¿Señor Mendoza? ¿Cuál?» «Eduardo Mendoza, el director general». Martínez parecía nervioso. «Está esperando arriba en la oficina ejecutiva». Lucía abrió mucho los ojos. «¿El director ejecutivo quiere verme? ¿Por qué?» Martínez se encogió de hombros. «Ni idea. Pero a un Mendoza no se le hace esperar». Mientras Lucía se apresuraba hacia los ascensores, Carlos sintió que el pánico le invadía el pecho. Su padre no debía estar en Monterrey. Debía estar en Madrid hasta la semana siguiente. ¿Por qué estaba allí y por qué preguntaba por Lucía? «Voy contigo», dijo Carlos, siguiéndola. Lucía pareció sorprendida. «Carlos, te presento al director general. Dudo que quiera ver a un vendedor que solo lleva aquí 3 meses». «Confía en mí», dijo Carlos con gravedad. «Querrá conocerme». Eduardo Mendoza estaba de pie junto a la ventana de la oficina ejecutiva cuando entraron, de espaldas a la puerta. A sus 63 años aún tenía una figura imponente, alto y de espalda recta, con el cabello plateado perfectamente peinado. «Señor Mendoza», comenzó Lucía con voz profesional a pesar de su evidente nerviosismo. «¿Ha pedido verme? Soy Lucía Herrera, de atención al cliente». Eduardo se giró y sus ojos se encontraron de inmediato con los de Carlos. Su expresión se endureció. «Veo que mi hijo ha decidido unirse a nosotros». La habitación quedó en silencio. Lucía giró la cabeza hacia Carlos, con los ojos muy abiertos por la confusión. «¿Hijo?» Eduardo señaló las sillas frente a su escritorio. «Siéntense los dos. Parece que tenemos mucho que discutir». Carlos se sintió clavado en el suelo.
No se suponía que así fuera. Había planeado contárselo todo a Lucía esta noche, bajo sus condiciones, cuando estuvieran solos. Lucía, dijo Carlos desesperado. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Su voz era apenas un susurro. ¿Que no eres Carlos Torres? ¿Que eres Carlos Mendoza? ¿Que todo este tiempo has estado, qué? ¿Espiándonos? ¿Jugando algún tipo de juego? No, no fue así. Quería entender. ¿Entender qué? ¿Cómo vive la otra mitad? La sorpresa de Lucía se convirtió rápidamente en ira. Era una especie de experimento social para ti. ¿Vivir con la gente normal durante unos meses antes de volver a tu vida real? Eduardo se aclaró la garganta. Señora Herrera, aunque no apruebo los métodos de mi hijo, creo que sus intenciones eran genuinas. Carlos lleva años abogando por mejores beneficios y condiciones laborales para los empleados. La Junta se ha resistido, alegando que nuestros paquetes actuales son los estándares de la industria. Entonces, en lugar de investigar de verdad o, no sé, preguntarle directamente a tus empleados, ¿decidiste mentirles a todos durante meses? Lucía miraba a Carlos como si fuera un desconocido. En muchos sentidos, lo era. No pensaba mentir tanto tiempo, dijo Carlos en voz baja. Pero luego te conocí y las cosas se complicaron. Eduardo levantó una ceja ante esto, pero no dijo nada. Lucía se levantó bruscamente. Tengo que irme. Gracias por su tiempo, señor Mendoza. Supongo que todavía tengo trabajo. Por supuesto, respondió Eduardo. De hecho, me gustaría programar una reunión contigo la semana que viene. Carlos ha elogiado tus conocimientos sobre el funcionamiento de la tienda y agradecería tu opinión. Lucía sintió rígidamente y se giró para irse. Lucía, espera. Empezó Carlos a seguirla, pero la voz de su padre lo detuvo. Déjala ir, Carlos. Ya has hecho bastante daño por un día. Cuando la puerta se cerró tras Lucía, Carlos sintió que algo se rompía en su interior. Había perdido su confianza y no estaba seguro de poder recuperarla. Durante las 2 semanas siguientes, Lucía evitó por completo a Carlos. Cambiaba de turno, tomaba descansos a distintas horas, y cada vez que él intentaba acercarse a ella en la sala de ventas, ella buscaba una excusa para estar en otro lugar. Carlos regresó a su vida real. Reuniones de junta directiva, decisiones ejecutivas, su ático. Pero nada de eso le parecía bien. El lujo que antes daba por sentado ahora le parecía excesivo. Las conversaciones de negocios que antes lo ocupaban ahora parecían desconectadas de la realidad de las personas cuyas vidas se veían afectadas por esas decisiones. Y donde quiera que miraba, veía recuerdos de Lucía. La cafetería donde pasaban las mañanas de domingo. La librería donde ella le mostraba con entusiasmo sus novelas favoritas. Incluso los propios grandes almacenes, donde ahora ocupaba una oficina ejecutiva en lugar de trabajar junto a ella. «Te ves miserable», comentó Roberto una tarde mientras revisaban los protocolos de seguridad de las tiendas. «Soy miserable», admitió Carlos. «¿Has intentado hablar con ella de nuevo?» Carlos suspiró. «Todos los días durante 2 semanas. Ni siquiera me mira». Roberto negó con la cabeza. «Por si sirve de algo, creo que cambiará de opinión. Lo que hiciste fue engañoso, pero tus razones eran buenas, y cualquiera con ojos podría ver lo que sientes por ella. No importa cómo me sienta si ella me odia». «Ella no te odia. Si te odiara, no estaría tan dolida». Carlos no estaba convencido, pero agradeció el intento de Roberto por animarlo. «Necesito hacer algo, Roberto. Algo que le demuestre que voy. ¿Sobre qué? ¿La empresa? ¿Ella? Ambos». 3 días después, Carlos se sentó frente a su padre en la sala principal de juntas. La reunión trimestral de la junta estaba a punto de comenzar, y Carlos había preparado una propuesta integral que revolucionaría los beneficios para los empleados en todas las tiendas de Mendoza. «Están presionando mucho para lograr esto», observó Eduardo, revisando la propuesta. «Aumento salarial, mejor atención médica, subsidios educativos, ayudas para el cuidado infantil». A la Junta no le va a gustar. Reducirá significativamente las ganancias. «Beneficios a corto plazo», corrigió Carlos. «A largo plazo tendremos menos rotación de personal, mayor satisfacción de los empleados y mejor servicio al cliente. Es una inversión en nuestra gente». Eduardo observó a su hijo. «Esto va más allá de la estrategia empresarial, ¿verdad?» Carlos sostuvo la mirada de su padre. «Sí y no. Creo que es lo correcto, tanto ética como estratégicamente. Pero sí, también es personal. Estos últimos meses me han enseñado cómo es realmente la vida de nuestros empleados. Se merecen algo mejor».
La reunión de la junta directiva fue tan polémica como se esperaba. Varios miembros se opusieron firmemente al aumento de costos, pero Carlos estaba preparado. Presentó datos, estudios de caso y relatos de primera mano sobre las dificultades de los empleados. Y para su sorpresa, su padre lo apoyó plenamente. Mi hijo ha demostrado más iniciativa y perspicacia en los últimos meses que muchos de ustedes en años, dijo Eduardo a la junta. No se limitó a analizar hojas de cálculo, vivió la experiencia. Nos ha mostrado un punto débil en nuestro modelo de negocio, y yo, por mi parte, tengo la intención de abordarlo. La propuesta fue aprobada, aunque no por unanimidad. Mientras los miembros de la junta salían, Eduardo le puso una mano en el hombro a Carlos. Has cambiado, dijo. Para mejor, creo. Esta Lucía debe ser una mujer muy especial. Carlos sonrió con tristeza. Sí, lo es, pero puede que la haya perdido para siempre. Eduardo le apretó el hombro. Entonces lucha por ella. Los Mendoza no se rinden fácilmente. Carlos dedicó la semana siguiente a implementar los cambios aprobados por la junta. Visitó personalmente cada tienda departamental para anunciar el nuevo paquete de beneficios a los empleados. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Lágrimas, aplausos e innumerables agradecimientos. Pero la única persona a la que quería agradecerle, la única persona cuya opinión más importaba, todavía no le hablaba. Renunció, le dijo Martínez cuando visitó la tienda del centro. Ayer le avisó con 2 semanas de anticipación. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Te dijo por qué? ¿O a dónde va? Martínez se encogió de hombros. Algo sobre una beca para terminar su carrera a tiempo completo. Es todo lo que sé. Una beca. Carlos supo de inmediato lo que había sucedido. El subsidio educativo que había incluido en el nuevo paquete de beneficios permitía a los empleados actuales solicitar becas completas para completar sus estudios. Lucía debió haber solicitado y haber sido aceptada. En cierto modo, era justo lo que esperaba, que los cambios marcaran una verdadera diferencia en la vida de los empleados. Pero nunca imaginó que esa diferencia alejaría aún más a Lucía de él. Esa noche, Carlos estaba sentado en su penthouse, contemplando el horizonte de Monterrey. Había logrado lo que se había propuesto. Había comprendido mejor la vida de sus empleados. Había implementado cambios significativos que mejorarían sus vidas. Pero había perdido lo único que no esperaba encontrar: el amor. A la mañana siguiente, Carlos tomó una decisión. Si Lucía no hablaba con él en el trabajo, iría a verla. No a su apartamento, porque eso sería invadir su espacio, sino al único lugar donde sabía que estaría. La pequeña librería cerca de la universidad estaba tranquila el miércoles por la tarde. Carlos vio a Lucía de inmediato, sentada en una mesa de la esquina rodeada de libros de texto. Ella levantó la vista cuando la campana de la puerta anunció su llegada, y su expresión se ensombreció al verlo. «Antes de que te vayas», dijo Carlos rápidamente, acercándose a su mesa, «dame solo 5 minutos. Es todo lo que pido. 5 minutos, y si aún quieres que me vaya, me iré. No tendrás que volver a verme». Lucía parecía querer negarse, pero después de un momento señaló la silla frente a ella. 5 minutos. Carlos se sentó con el corazón acelerado. «Primero, felicidades por la beca. Te la mereces». «Gracias», dijo con frialdad, «aunque supongo que tú tuviste algo que ver. Yo creé el programa, pero el comité de selección eligió a los ganadores por méritos propios». «Te lo ganaste, Lucía». Ella asintió dejando atrás la tensión en sus hombros. «¿Qué quieres, Carlos? ¿O debería llamarte señor Mendoza?» «Carlos, por favor». «Siempre Carlos». Respiró hondo. «Quiero disculparme. Lo que hice fue engañoso y te lastimé. Esa nunca fue mi intención, pero la intención no borra el impacto. Lo siento». La expresión de Lucía se suavizó un poco. «¿Por qué lo hiciste? ¿En serio?» «Empezó porque quería entender cómo era realmente la vida de nuestros empleados. Llevo años abogando por mejores condiciones, pero la Junta siempre desestimó mis preocupaciones porque no tenía experiencia directa, así que decidí adquirirla. Y entonces te conocí», dijo Carlos con sencillez. «Y todo cambió. Ya no solo aprendía sobre las experiencias de los empleados, aprendí sobre la conexión, sobre la comunidad, sobre lo que realmente importa en la vida. Tú me lo demostraste». Lucía guardó silencio un buen rato. «Podrías haberme dicho la verdad en cualquier momento. Lo sé. Debí haberlo hecho, pero tenía miedo». «¿De qué?» «Que me miraras de otra manera.
Que vieras a Carlos Mendoza, heredero de un imperio empresarial, en lugar de solo a Carlos, el tipo al que le gustan los mismos libros que a ti y que no sabe preparar un café decente ni para salvar su vida. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Lucía. Tu café está fatal. Lo peor, coincidió Carlos con un atisbo de esperanza. Lucía, sé que metí la pata. Sé que tienes todo el derecho a estar enojada. Pero estos últimos meses han sido los más auténticos, los más significativos de mi vida. Y eso es gracias a ti. Lucía suspiró. Carlos, no sé si puedo volver a confiar en ti. Mentiste sobre quién eras. Mentí sobre mi nombre y mi trabajo. Pero todo lo demás, todo lo que compartí contigo, todo lo que vivimos juntos fue real. Sigo siendo la misma persona que ayudaba a tu abuela a cargar la compra, que se pasaba la noche en vela ayudándote a estudiar para tu examen de mercadotecnia, que no sabe bailar salsa ni para salvar su vida, pero lo intenta de todos modos porque te encanta. Lucía bajó la vista hacia sus libros. Necesito tiempo, Carlos. Hay mucho que procesar. Entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Carlos se levantó, sus 5 minutos habían terminado. Pero Lucía, no pienso rendirme. Cueste lo que cueste, esperaré. Al darse la vuelta para irse, la voz de Lucía lo detuvo. En la cafetería de la calle Morelos, el sábado a las 2 p.m. Si de verdad quieres empezar de cero, ahí estaré. Carlos sintió que el corazón se le llenaba de alegría. No era perdón, todavía no. Pero era una oportunidad, y eso era todo lo que necesitaba. La cafetería de la calle Morelos estaba abarrotada cuando Carlos llegó el sábado, 15 minutos antes. Vio a Lucía sentada en una mesa junto a la ventana, leyendo un libro mientras esperaba. Ella levantó la vista al acercarse, con expresión cautelosa pero no hostil. «Viniste», dijo mientras él se sentaba frente a ella. «Dije que lo haría», respondió, haciendo eco de las palabras que había pronunciado antes de la fiesta de quinceañera de su hermana, lo que parecía una eternidad atrás. Pidieron café, y durante unos minutos permanecieron sentados en un incómodo silencio. «He estado pensando mucho», dijo Lucía finalmente, «en lo que hiciste, por qué lo hiciste y qué pasa ahora». Carlos asintió, esperando que ella continuara. «Lo que hiciste, mentir sobre quién eras, estuvo mal. Pero el por qué lo hiciste, intentar comprender las experiencias de tus empleados de primera mano, en lugar de solo leer informes sobre ellos. Eso sí demuestra integridad. Y lo que has hecho desde entonces, implementando todos estos cambios, está marcando una verdadera diferencia en la vida de las personas, incluida la tuya», dijo Carlos. «¿Qué se siente ser estudiante de tiempo completo?» Lucía sonrió, una sonrisa sincera que hizo que el corazón de Carlos se le saltara. «Aterrador y emocionante. He soñado con terminar mi carrera durante tanto tiempo, pero nunca pensé que realmente sucedería. Mi abuela lloró cuando se lo dije. ¿Y tu hermana?» A Isabel le parece muy gracioso que saliera con el hijo del jefe sin saberlo. Quiere saber si eso significa que tendrá descuentos de por vida. Carlos se rió. «Creo que se puede arreglar». «No dije que estaba saliendo contigo», señaló Lucía, pero su tono era burlón. «No», respondió Carlos, «pero espero que lo consideres. Salir conmigo de verdad esta vez. Con Carlos Mendoza, no con Carlos Torres». Lucía lo observó. ¿De verdad son tan diferentes? En cierto modo, sí. Carlos Mendoza tiene responsabilidades que Carlos Torres no tenía. Tiene privilegios y poder que conllevan complicaciones. Pero en lo que importa, en su forma de ver el mundo, lo que valora, a quién le importa, son la misma persona. Y esa persona se preocupa por ti, Lucía. Más de lo que puedo expresar con palabras. Lucía se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Yo también me preocupo por ti. Ambas versiones de ti, y estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva esto, siempre y cuando me prometas una cosa. Cualquier cosa. No más mentiras, no más secretos. Solo honestidad, incluso cuando sea difícil, incluso cuando pienses que no me gustará lo que dices». Carlos le apretó la mano. «Te lo prometo. Honestidad absoluta a partir de ahora». «Bien», dijo Lucía con un brillo travieso en los ojos. «Entonces, sinceramente, tu pedido de café es pretencioso y carísimo». Carlos se rió. «¿Ves? Por eso te necesito en mi vida, para mantenerme con los pies en la tierra. ¿Para eso solo sirvo? ¿Para mantener humilde al heredero millonario?» «No», dijo Carlos con seriedad. «Eres mucho más que eso. Eres bueno para recordarme lo que importa. Eres bueno para mostrarme lo que es la verdadera fuerza.
Eres bueno para hacerme querer ser mejor. No solo un mejor hombre de negocios, sino una mejor persona. La expresión de Lucía se suavizó. Sigue hablando así, y quizá tenga que besarte aquí mismo, en esta cafetería. No le veo el lado negativo, murmuró Carlos. Lucía se inclinó sobre la mesa y presionó sus labios contra los de él. Un beso que prometía perdón, nuevos comienzos y posibilidades que ninguno de los dos había imaginado apenas unos meses atrás. Cuando finalmente se separaron, Lucía sonrió. Entonces, Carlos Mendoza, ¿qué pasa ahora? Ahora. Carlos le devolvió la sonrisa. Ahora escribiremos nuestra propia historia, juntos. Y en una cafetería de la calle Morelos, con el sol de la tarde entrando por los ventanales y el bullicio de las conversaciones a su alrededor, eso fue exactamente lo que empezaron a hacer.